Sientes que tienes una identidad vieja que no te está dejando avanzar y que está siendo un impedimento para lo nuevo que quieres crear o para lo nuevo que quieres ser o para esa vida que sientes que es más congruente o sería buena para ti. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre cómo reescribir tu historia, cómo hacer que tu pasado no sea una carga, cómo sanar tu historia, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos a Oráculos para Alquimistas, mi nombre es Valentina y yo soy la persona detrás de este canal. Entonces, como comentaba, muchas veces algunas personas, todos alguna vez hemos sentido cómo lo que vivimos, cómo nuestro pasado, cómo las personas tal vez que te criaron, las cosas que te sucedieron en general, se vuelven una carga constante, una herida, y es algo que no te deja avanzar, no te deja hacer los cambios necesarios o vivir las experiencias que te gustaría vivir. Tal vez sientes que siempre estás repitiendo la misma historia de dolor como un círculo vicioso que siempre te está dañando y te está afectando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre herramientas que nos pueden ayudar para eso. Si, por ejemplo, sobre todo con la energía que estamos sintiendo ahora, por esa razón hago también este video, estamos sintiendo mucha energía de ganas de actuar, mucha necesidad como creativa, mucha, pero no solo creatividad artística, ¿ok? Creación de traer algo a la vida, ¿sí? Que tú quieres tener tu proyecto, tú quieres traer una nueva identidad, quieres manifestar algo diferente para ti, pero no te funciona nada, pero que que ya sanaste, volviste a repetir el mismo patrón, no sé, etcétera. Si estas cosas te pasan o siempre estás recordando cosas tristes, siempre te afectan, nunca te dejan como estar bien, feliz, todas estas herramientas que vamos a comentar aquí te van a ayudar. Son herramientas que probablemente has escuchado como en diferentes partes, pero no juntas, sino como esparcidas. Cuando tú juntas en orden todas estas herramientas y las sigues bien y pones de tu parte, pues vas a ver progresivamente un buen cambio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esto. Espero te sirva. Vamos a comenzar. Muy bien. Entonces vamos a hablar del primer paso. Este es un paso que lo mencionan bastante y es practicar el ejercicio de verte desde fuera recurrentemente, ¿ok? Es muy importante cuando estamos llegando a un punto donde ves que realmente estas cosas te afectan, comenzar a tener el hábito. Cuando sientes que todo se te viene encima y estás yendo muy profundo de ti y algo pequeño se te vuelve muy grande, verte desde fuera como si fueras un extraño. No te conoces, no sabes qué viviste, cómo te ves, ¿sí? Y no solo cómo te ves, si ese extraño comienza a contarte la historia que tú estás viviendo, ¿qué le dirías? ¿Desde qué perspectiva lo tomarías? ¿Lo verías igual a como lo estás viendo ahora o algo cambiaría en tu perspectiva, ok? Entonces comenzar a hacer ese ejercicio es súper importante, empezar a notar, bueno, es que pues si lo veo así, esta cosa así, entiendo que es triste, pero le diría a esta persona este consejo. O te tratarías mejor, no, de pronto desde tu perspectiva te tratas súper mal por algún error, por algo que sientes, y no eres compasivo, sino que es todo lo contrario. Bueno, tal vez desde esta posición extraña me comprendería, me daría ánimos, me diría, todo está bien, no es la gran cosa, no te preocupes. O bueno, no es la gran cosa desde una disminución, sino desde que puedes afrontar esto, lo vas a pasar, ¿ok? Este ejercicio puede ser bastante doloroso si te cuesta hacerlo porque, no sé, estás en un punto muy doloroso de tu vida. Comienza a verlo de a poquito, no, si te gusta hacer el ejercicio, un día intentas hasta donde puedas, el otro día continúas y así sucesivamente, porque no es algo, en mi opinión, que tú haces una vez, un día me imaginé siendo un extraño y no, ya pues ya lo hice y ya he hecho eso y no me funcionó. No, la idea es hacerlo varias veces hasta que comiences a sentirte cómodo con cómo te ves, con cómo es tu historia, sobre todo cuando veas cómo cambia la perspectiva y cómo cambian las palabras hacia ti. Ahí diría yo que es cuando ya puedes dejar de hacerlo recurrentemente, de repente lo haces, no sé, una vez al año o algo así, porque siempre nos estamos como recalibrando. Entonces ahí tal vez. Listo. Em, Cuando haces este ejercicio, después ahí es cuando hacemos este, que es como siguiendo el hilo, el cambio de perspectiva, que es lo que podemos llamar
reconstruir el diálogo. ¿Cómo lo reconstruyes? Dejas de verte como una víctima y empiezas a verte como tu propio protagonista o como tu propio héroe. Tal vez no te sientes especial, siempre te has sentido parte del montón, como que tú no vales. No, ahí cambia eso. Yo soy el protagonista de mi historia, yo soy mi propio héroe, yo soy mi propio líder. ¿Ok? Ahí cambia. Entonces empiezas a verlo como yo tengo la capacidad de poco a poco, ojo, porque tampoco voy aquí a, ¿cómo se puede decir?, a incentivar esto de los cambios rápidos, porque aquí lo que quiero hablar en este canal es que seamos realistas, ¿sí? Y es que no, pues sí hay cosas que se nos salen de las manos, ¿ok? Pero sí hay un punto que tú puedes ver que sí puedes actuar. Bueno, es que no estoy exteriormente, bueno, mentalmente, sí puedes hacerlo, ¿ok? Y es como tú puedes poco a poco empezar a reconstruir ese diálogo, en verte más como tu propio líder, en que yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo cambiar mi mentalidad, yo puedo cambiar esto, yo puedo ser diferente, yo puedo decidir si soy una buena o mala persona, yo puedo decidir si soy, no sé, una persona educada o no educada, si soy una persona que busca el conocimiento o no busco el conocimiento, porque ya tenemos muchas herramientas. Si tú quieres hacer algo, puede que esta sea una situación muy limitante, pero de a poquito sí lo puedes hacer si tú te lo propones con todas las herramientas que tenemos actualmente. ¿Ok? Entonces es muy importante llegar como a esa conclusión y empezar a sentirla. Cuando ya empiezas a sentirla, ahí es cuando digo que empieza a cambiar tu perspectiva y ya no empiezas a verte como, no, pues por mí lo que he vivido, qué tristeza, o soy lo peor, no, o sea, te tratas mal, ahí cambia. Luego, siguiendo este hilo, tenemos lo que serían como identificar, no, analizar las etapas de tu historia o vida, ¿ok? ¿Qué significa eso? Entonces, si tú te ves una película, lees un libro, vas a notar que siempre hay como un inicio, un desenlace, un final, ¿cierto? Y siempre en la historia hay momentos donde el héroe es llamado, tiene un momento difícil, tiene un momento donde cae en mucha oscuridad, luego un momento donde se está arrepintiendo, ya no quiere seguir, y luego cuando ya continúa, es valiente y tiene una recompensa, etcétera, que esto es conocido como el viaje del héroe. También vamos a hablar a detalle después de esto. Pero en términos generales, analizar qué cosas te han pasado, qué etapas tuviste. Bueno, yo tuve una etapa donde mi vida, no sé, fue muy bonita. Yo en mi infancia todo fue muy bonito, todo era muy normal. Después crecí y pasó algo que me cambió, quebró la cabeza, me quebró mi identidad, me quebró mi visión, no sé, sobre mis padres. Tal vez mis padres después se divorciaron y eso me cambió. Entonces ahí empiezas o sea, analiza, por ejemplo, cuándo fue tu punto de quiebre, básicamente. Analiza cuándo fue tu punto de quiebre, cuándo después tuviste un cambio de identidad, cuándo perdiste algo, etcétera. O sea, no sé. Empieza a analizarlo. No tuve una pareja, esta es la época donde me enamoré, luego esta fue la etapa donde estuve, no sé, despechado, despechada. Y vas a comenzar a identificar esas etapas y vas a armarte como tu propia historia, identificar cómo es mi historia, qué he vivido exactamente. Entonces es como el punto importante. Y en eso entonces identificamos los momentos oscuros o de superación. Lo que te dice, esos momentos donde caes muy bajo y luego cuando superas eso. ¿Listo? Entonces siempre hay un momento donde te pasa algo muy duro y tú haces un movimiento y lo vas cambiando poco a poco. Entonces comienza, por ejemplo, a identificar esos momentos para ver qué fue lo que me hizo bajar o caer, ¿no? Y qué fue lo que me hizo después subir, mejorar. ¿Cuáles fueron esos efectos catalizadores? Analízalos, identifícalos, ¿ok? Ahí ya vas a empezar a entender un poco más de tu historia. Y cuando hacemos eso, empezamos también a identificar las heridas, que son la llave. Son la llave de muchas cosas que traemos, de nuestros talentos, tal vez dones. Esas habilidades que pues van a ayudarte como a desarrollarte mejor, a entender cuál es tu papel en la vida, qué es lo que estás viviendo específicamente, qué necesitas
cómo tal vez vienes a ayudar a otras personas, qué necesitas crear, etcétera, ¿no? Porque esas heridas son muy difíciles de ver a veces de forma positiva. Entonces ahí por eso también es primero más, antes de ver las heridas, lo de la perspectiva, lo de cambiar como tu paradigma, ¿ok? Entonces, bueno, con esas heridas básicamente pues encuentras como tus herramientas para moverte la vida, tus herramientas para tal vez ser más abundante, tus herramientas para ayudar, para desenvolverte, para socializar mejor, etcétera. Ahí vas a encontrar todas esas herramientas que te faltan para fluir mejor con la vida y vivir desde tu esencia. Que ahí es cuando empezamos a superar un poco, yo diría que no completamente, pero empezamos a superar un poco estas barreras que sentimos que nos pesan y nos dejan pues desarrollarnos. También aparte de tener herramientas, si tú notas, empiezas a analizar tu vida, siempre aparecieron personas que nos marcaron. Esas personas que nos marcaron son lo que podríamos considerar nuestros maestros. Pueden ser maestros que veamos como buenos o maestros como malos. Maestros que aparecieron y nos hicieron mejores, nos dieron consejos. Fueron compasivos, te brindaron la mano tal vez cuando nadie te la dio. Y luego están esos maestros que literal tuvimos esos maestros siempre en la escuela alguna vez, que parece que todo lo contrario, te están haciendo la vida imposible. Te la ponen difícil, te ponen retos, te juzgan, te critican. Tal vez alguno de sus maestros pudiste nacer con ellos, puede que sean tus padres, puede que sea un hermano, una tía, un abuelo, abuela, que siempre te hirió profundamente, te hizo dudar, te hizo sentir que no era suficiente. Y fue como ese maestro que viene a ponerte la mano dura, ¿no? Para que seas mejor. Que puede que en un principio tú digas, no, pero esta persona se pasó conmigo, fue muy cruel. Pero cuando comenzamos a analizar y vemos qué hay detrás de ese maestro, de por qué está en nuestra vida, de pues si nací con estos padres, qué hay detrás de eso, vamos a ver, como te decía, esas llaves, esas herramientas, esas experiencias que necesitas para poder desarrollarte para lo que tú quieres en tu forma más auténtica. También ahí podemos vivir un proceso como de dolor, si esos maestros fueron muy crueles, y empezar como a perdonar estas cosas, vivir como este proceso también como de perdonar. Pero no, ya vamos a pasar ahí. Antes de eso, otra cosa que quería como recomendar es el tema de escribir o dibujar tu vida. Que esto, digamos, no tiene que ser literal, como que no se escribiste el libro de tu vida, no literalmente, pero escribir resumidamente qué es tu vida, qué te pasó, qué viviste. Bueno, yo nací aquí y crecí con esta familia y siempre estas fueron mis inseguridades y siempre estas cosas me gustaron. O tal vez me he sentido muy perdido, muy perdida, nunca he sabido bien qué me gusta, nunca nadie me vio, nunca nadie me dijo, oye, eres bueno en esto, por ejemplo. Comenzar a escribirlo porque cuando escribes sanas y comienzas a ser más consciente de esas cosas de ti mismo. Si no quieres escribir y eres bueno dibujando, podría recomendarte también dibujar momentos específicos de tu vida. Y si no quieres hacer nada de eso, algo que me gusta mucho y es el tema de recolectar como imágenes que sean simbolismo de lo que tú hayas vivido y sean como recordatorio para tú sanar y continuar. Por ejemplo, algo un poco tecnológico que me gusta es el tema de Pinterest. Tú puedes tener como tus propios tableros. En esos tableros puede ser como una lluvia de ideas o cosas, simbolismos que puedas guardar de cosas que te gustan. Tal vez, no sé, me gustan mucho los animales, me gusta ayudarlos, rescatarlos. Tengo mi tablero de animales, de cómo yo los cuidaría, de si tengo una fundación, cómo sería, qué comerían, etcétera, estas cosas. Entonces, básicamente, creo que eso es muy sanador, es muy bonito poder ver tu vida, sentirla e irla sanando porque comienzas como a ser más consciente. Cuando empiezas a exteriorizar esas cosas, eso te ayuda mucho a verlo desde un enfoque distinto. También ahí podemos ver el tema de los arquetipos. ¿Qué arquetipo estás encarnando? También tal vez eres un arquetipo de maestro, eres un arquetipo de sanador, tal vez eres un arquetipo más como una madre y tu sueño es ser madre,
o ya tienes hijos y estás convencida de que eso era el arquetipo que querías integrar. Y bueno, a lo largo de nuestra vida podemos vivir varios arquetipos, pero siempre hay uno muy constante que tú notas que es como que desde pequeño algo me estaba llamando a este arquetipo o yo inconscientemente ya lo estaba habitando. Voy a hacer después también un video probablemente de los arquetipos y los vamos a analizar más, pero arquetipos básicos como del héroe, del líder, entonces eres siempre líder de empresa, todo esto también te va a ayudar porque ver los arquetipos siempre tienen como una historia, entonces como que tú ahí como que tienes un mapa para moverte, entonces es buenísimo por esa razón, yo lo recomiendo por ese tema, como el hecho de analizar los arquetipos, creo que son buenísimos, los recomiendo, está genial, entonces sí, ese sería básicamente el tema de los arquetipos. También esto de como de transmutar las lecciones que has vivido, ¿sí? Aquí es cuando yo digo que podemos hacer terapia, que podemos hablar con alguien, contarle a alguien, escribir tus dolores, lo que no quieres contarle a nadie, llorar lo que tengas que llorar y hacer todas estas técnicas de transmutación, de sombra, de niño interior, estas técnicas, ¿no? De ir a tu pasado y comenzar a perdonar eso. También vamos a tener una lista de reproducción especializada en sanación. Entonces vamos a hablar más de esas técnicas. Si te ha costado transitarlas, eventualmente iré subiendo esos videos. Pero por el momento, por si quieres como tener una idea de qué técnicas te ayudan, unas muy buenas son las del niño interior, la sombra, el tema de llorar, escribir e ir a terapia. Creo que son las más recurrentes y las que más nos pueden ayudar. Muy bien. Cuando hacemos esas prácticas, entonces ahí es cuando vemos el tema de, cuando ya empezamos a cambiar la forma de contar nuestra historia. De que si nos hubieran preguntado antes quién eres, hubiéramos contado una historia y ahora empezamos a contar la otra. Tal vez más inspiradora, con más emoción y más felices o agradecidos de vivir lo que vivimos. Entonces ahí es cuando cambia y comenzamos a avanzar y realmente dejan de impedirnos estos miedos y este pasado a actuar y hacer lo que queramos ser, vivir en esta tierra. Tal vez lo que estás viviendo te cuesta manifestar una buena pareja. Siguiendo estos pasos, probablemente comiences a romper el mismo patrón de hombre, comienzas a ver nuevos hombres diferentes. Si empiezas a trabajar así y cuando llegas a este punto de cambiar la forma de contar la historia. Entonces ahí es cuando te pones modo planeador, modo estratega. Empiezas a decir, bueno, ¿y ahora cuáles son mis siguientes pasos? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahí vas a empezar a escribir entonces los principios para tu nueva versión. ¿Qué principios cambiaron para ti según esta nueva identidad? Tal vez antes decías, jamás voy a pedirle ayuda a nadie, jamás voy a decir que estoy mal, vos soy una persona súper independiente, porque siempre tuve que estar solo. Siempre tuve que estar solo y nunca nadie me ayudó, entonces pues no, eso es como que se vuelve algo, una idea limitante en tu vida. Entonces ahora vas a decir, no, ahora yo voy a ayudar y voy a dejar que ser ayudado, voy a dar lo mejor de mí, puede ser un nuevo principio. Pueden ser principios muy simples, también principios prácticos, principios de cambio de hábitos que no te hacían bien y ahora puedes mejorar. Y con eso empiezas poco a poco. Creo que lo más importante de esto es ser pacientes, confiar en el proceso y documentar tu proceso para que tú recuerdes que si lo estás haciendo bien, que si lo estás logrando. Si hiciste algo diferente, tómate una foto, escríbelo en tu diario. Hoy hice algo diferente y siempre te vas a acordar si lo vuelves a leer. Entonces ya esas son básicamente las recomendaciones finales. Básicamente es entender que esto es un proceso, que esto toma tiempo, que no son resultados rápidos. El tiempo depende de lo que haya vivido la persona y su capacidad para llevar estos procesos, porque
sé que hay personas que realmente han tenido una vida bien cargada, o sea, que realmente les han pasado cosas muy fuertes desde niños, que desde que nacieron, no antes de que nacieran, ya habían muchas cosas complejas pasando a su alrededor, tal vez en un país también muy limitante. Entonces, no te estés comparando siempre con otros, vive tu proceso, agradece tu proceso, vívelo desde lo que tú eres, ¿sí? Pero ojo, por ser consciente de tu proceso no es que tengas que caer constantemente en un victimismo, y por eso es que el primer ejercicio es muy importante, de verte desde fuera, es muy, muy importante. Y entender que todo es con paciencia, todo es empezar, ahora voy con esto, luego con esto, pero no querer abarcar todo a la misma vez, sino empezar de a poquito. Bueno, tal vez tú tienes muchos traumas, tienes de que me digas, no es que tengo demasiados. Bueno, empieza con uno, el que menos te cueste ahora, porque hay unos que duelen demasiado. Entonces, bueno, algo que me sucedió, bueno, voy a comenzar a recordar eso, a trabajarlo. Ya cada vez empieza a dolerte menos. Bueno, este ya como que cuando lo pienso, bueno, no me hace tanto, ya no me mueve, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir con el otro. Ahora papa y vas. Ojo, no siempre sanamos todo, es un proceso. Entonces por lo menos lo que sientas que es más limitante, no es que tengas que hacerlo todo, ya los traumas de toda tu vida, no, 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 tampoco, tampoco. Y bueno, si eres paciente y vas con eso, vas a comenzar a ver progresos, que también pueden ser progresos lentos, pero los vas a ver. Y ahí es cuando te digo que confíes mucho en la vida, confíes mucho en tu Dios, en la creación, en la vida, en, en, en el universo. Confía, da lo mejor de ti. Recuerda que tú eres tu propio héroe, eres tu líder, eres tu maestro. Y tú mismo te das las órdenes necesarias para dar mejores pasos y tener un mejor desarrollo en eso que tú eres, en tu forma auténtica, en esa parte más hermosa y más auténtica que tú eres, ¿ok? Muy bien, entonces esta es básicamente la información, la explicamos un poco rápido porque es bastante, y eventualmente vamos a hablar sobre cada parte, o sea, de que vamos, cada, más o menos, no todo, pero la mayoría de los pasos que hablamos van a tener probablemente luego una explicación más larga, pero eso es como una guía. Si eres una persona que quieres vivirlo mucho a tu manera, esta guía y luego tú la puedes personalizar, te puede ayudar mucho. Y ya después yo iré, a medida que avance en este canal, desarrollando mejor estas ideas, pero es para que empieces sobre todo por la energía de este momento, creo que puede ayudar mucho a las personas. Entonces lo dejaré así. Espero haya quedado claro. Si tienes alguna duda sobre un punto en específico, puedes preguntarlo, dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a responderte, voy a estar ahí muy atenta. Si llegaste aquí, muchas gracias por escuchar todo este video. Ha sido un placer compartir esta información contigo el día de hoy. Y no siendo más, muchas gracias por ser parte de Oráculos para Alquimistas. Espero que tengas un hermoso día, que estés muy bien. Hasta luego.